Buenos días, hermanos, y aquí estamos otra vez para seguir con nuestras semanas de estudio. Quiero felicitarles por todo el esfuerzo que están haciendo, ya que estamos entrando en la séptima semana y eso habla bastante bien de lo que ha sido la perseverancia y la continuidad. Gracias por estar pendientes tanto por el canal YouTube como por directamente el campus virtual de Agios, el Instituto de Formación Integral. Ahora que entramos en la tercera unidad, vamos a estar hablando directamente acerca de las responsabilidades del líder, de las responsabilidades del gerente, tratando de describir algunas de las más importantes porque lamentablemente no tenemos el tiempo para poder hacer todo un análisis de cada una de las tantas y múltiples funciones que un líder tiene que desempeñar. Recuerden que estamos tratando de enfocar esto desde una perspectiva ministerial, para que en el trabajo en nuestra iglesia y para que en el servicio al Señor podamos ser eficientes. Cuando hablamos de responsabilidades en el ministerio, una de las más interesantes o de las más delicadas van a ser la toma de decisiones. Hoy vamos a hablar de las responsabilidades básicas del gerente, pero específicamente en la toma de decisiones. Y eso nos lleva a tener que entender que hay varios tipos de decisiones. Y hoy quiero solamente plantearlo desde aquellas que son programadas y no programadas. Las decisiones programadas son aquellas que se toman frecuentemente, son repetitivas y son rutinarias. Por lo general ya se tiene un método bien establecido para aplicar y conseguir la solución. Se conocen los pasos que se tienen que llevar a cabo en este tipo de problemas que son comunes. Y la persona que toma este tipo de decisiones no tiene la necesidad de diseñar ninguna solución nueva, sino que simplemente se rige por lo que se sigue haciendo anteriormente. Ahora bien, las decisiones no programadas son aquellas decisiones que se toman ante un problema o una situación poco frecuente o aquellas que necesitan de un modelo de proceso específico de solución que se tiene que diseñar en el momento. Digamos que todas las decisiones programadas son aquellas que se han tomado ya en el pasado, por lo tanto se tiene experiencia con ese tipo de situación, se toman decisiones ahora en base a ese modelo. Las no programadas son las que surgen espontáneamente a través de nuevas circunstancias. Cuando hablamos de la clasificación, me gusta esta idea de ver que solo hay tres opciones delante de nosotros. Tomar decisiones que serán acertadas, a veces tomaremos decisiones que son erróneas, pero para mí lo peor es nunca tomar decisión. Es el otro tipo de decisión, la que nunca nació, la que murió. Necesitamos siempre estar enfocados de la forma correcta en poder ser bendecidos al buscar, como dice la Biblia, el consejo que viene de Dios, para poder tener en la multitud de consejeros y en la aplicación del consejo bíblico, de la sabiduría divina, la oportunidad de tomar decisiones que sean acertadas. Ese es nuestro objetivo, poder guiar al ministerio, poder guiar al rebaño que Dios nos ha encargado a tomar decisiones acertadas. Y lo primero que quiero enfatizar es que tomar decisiones es un proceso, no es resultado de un impulso del momento. Las decisiones rápidas solo van a acarrear dolores de cabeza, quizás van a aumentar el riesgo, a dificultar la solución. La toma de decisiones tiene que ser el resultado de un proceso específicamente planificado, que luego la velocidad de su implementación va a ser resultado de la experiencia. A la medida de que ya hemos tomado decisiones y, como decía, sobre todo las programadas, nosotros vamos a poder rápidamente ejecutar aquello que ya hemos vivido. Pero cuando llegue el momento de tomar una decisión no programada, es decir, algo que sale impronto en el momento, o como dicen los americanos, out of the blue, nosotros vamos a tener por lo menos ya claro cuál es la estrategia y la táctica que vamos a aplicar, un proceso. Ese proceso se puede utilizar en las distintas necesidades que hay. Y aquí está dos aspectos, dos partes en que voy a dividir el análisis del proceso de toma de decisiones. El proceso de toma de decisiones tiene
una etapa de diagnóstico y otra etapa de implementación. Diagnóstico e implementación. En la etapa de diagnóstico, miren cuáles son los pasos que nosotros vamos a tener. Son 8 pasos. Lo primero es una preparación espiritual. Como líderes cristianos, nosotros, repito, no podemos basar nuestra toma de decisiones en impulsos emocionales, en rapidez y en falta de guía divina. Nosotros necesitamos tener una preparación espiritual y eso tiene que ver obviamente con nuestra relación con Dios, con nuestro proceso de humildad para poder escuchar la voz divina cuando Él nos guía y nos motiva a hacer algo bueno. Entonces, primero usted tiene que estar constantemente en oración. Antes de tomar una decisión, si mañana tiene que enfrentar la realidad de tener que tomar una decisión, por ejemplo, no programada, cálmese y dele chance si no es urgente, si no se amerita que sea inmediato. La mayoría de las decisiones pueden esperar un tiempo y eso implica que usted pueda retirarse a consultarlo con otros líderes espirituales, a buscar lo que la Biblia dice, a orar al Señor para que Él le pueda dar dirección. Y eso le va a preparar mejor para tomar una decisión. Segundo, se tiene que definir claramente el problema. Definir claramente el problema es la idea de entender lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Entender la situación específica, porque muchas veces por un mal diagnóstico hay una mala implementación de un proceso de solución y por lo tanto el deseado no es el correcto. Entonces, espiritualmente, cuando ya estamos conectados con la fuente de la verdad, de la sabiduría, que es Dios y su palabra, y cuando tenemos ya el equipo de personas y consejeros que nos van a ayudar a tomar la decisión, o si es una decisión que solo recae sobre un individuo, tiene que aún más estar seguro de estar siendo guiado adecuadamente por la sabiduría de Dios. Luego tiene que asegurarse de que entiende el problema. Para eso, nosotros tenemos que mirar cuáles son el tercer paso es declarar los resultados deseados. Es decir, ¿qué quiero yo? La situación, como viene en esta dirección y nos va a llevar hacia un lugar que no queremos. ¿Cuál es el lugar que sí quiero llegar? ¿O cuál es la circunstancia que quiero que ocurra? ¿Qué es lo que quiero corregir y cómo deseo que sea ese resultado? Cuando ya yo tengo claro mi destino, cuando yo tengo claro lo que yo deseo que ocurra, cuando yo tengo claro el proceso, va a ser más fácil de rectificar. Pero entonces ahí viene un paso de pausa, un momento de tranquilidad, porque en ese momento cuando ya yo entiendo cuál es el problema y cuando ya yo puedo declarar cuál es mi resultado final, por lo menos verlo para saber lo que deseo, yo necesito ahora recaudar la información clave para realmente entender a cabalidad ya no solo el problema, sino la circunstancia en general que lo rodea. Yo necesito pasar por un proceso de entender cada aspecto. Entonces esos son varios aspectos que más adelante en un ejemplo que les quiero poner práctico se los voy a detallar. Pero eso va desde lo teológico hasta lo financiero. Hay distintas fuentes de información que necesito recolectar antes de tomar la decisión. Una vez que ya yo tengo toda la información de la circunstancia, lo que está ocurriendo, que yo puedo ya mirar el panorama con un poco más de entendimiento, ahora viene el proceso de presentar alternativas, lo que llamamos a veces la lluvia de ideas, como lo reflejaba esta imagen que les muestro. Es el proceso ahora de plantear, plasmar en un pizarrón, en un cuaderno o en una conversación grabada. Hoy en día con la tecnología podemos grabar las conversaciones y evitar así perder la información tan específica y especial que surge. Entonces se vienen a plantear cuáles son todas esas opciones. ¿Qué podemos hacer? Si hacemos esto, si hacemos la segunda opción, plan C. Luego de que esa lluvia de ideas ha sido procesada, nosotros ahora tenemos que obviamente escoger cuál es la mejor opción. ¿Y cómo vamos a escoger cuál es la mejor opción? Si ya sabemos entonces cuál es el destino que queremos alcanzar o cuál es el resultado óptimo que nosotros anhelamos ocurra, entonces yo lo que tengo que ver es de las múltiples opciones que se han sugerido en la lluvia de ideas,
¿cuál de ellas me acerca o me asegura el alcanzar ese objetivo o ese destino o el resultado que yo quiero? Una vez que ya yo escojo cuál es la mejor opción, entonces ahora sí voy a tomar la decisión. Fíjense que en el proceso espiritual de consultar y de caminar con Dios, nosotros podemos hacer pausas de meditación en cada aspecto o en cada una de estos pasos elementales. ¿Y a qué me refiero con pausa de meditación? No es nada oriental ni trascendental, pero sí es espiritual. Es decir, si ya yo creo que al escoger mi mejor opción, yo puedo volver a ir en oración al Señor a consultárselo a Él. Yo puedo volver y decir, Señor, bueno, creemos que la mejor decisión que tenemos que tomar es esta. Entonces, esta decisión y permitir que el Señor, su Espíritu Santo, te pueda ayudar a ver cosas que quizás tú no viste o que el grupo que está trabajando contigo no ha visto. Entonces necesitamos prestarle atención al Señor. Ahora tomamos la decisión. Al tomar la decisión es necesario hacer toda una política de implementación que va a ir desde el cómo comunicar la decisión y cómo llevar a cabo esa opción adecuadamente de una forma correcta. Entonces, en el proceso de diagnóstico, nosotros vamos a estar seguros de que estamos espiritualmente conectados con Dios y que el grupo que está tomando las decisiones pueden estar en sintonía con el Señor. Vamos a definir claramente cuál es el problema. Vamos a proyectar y a declarar de antemano cuáles son los resultados que queremos después de tomar una decisión, la rectificación óptima de la situación equivocada. Vamos a recaudar toda la información clave necesaria para poder asegurarnos de que estamos entendiendo no solo el problema, sino toda la circunstancia. Vamos a generar una lluvia de ideas donde todos podemos presentar opciones para luego escoger la mejor opción, para tomar una decisión y proceder a implementarla a través de una política lógica de estrategia de implementación. Ahora, en esa área o en ese proceso de implementación, vamos a establecer cuál es el plan de implementación. Es decir, cómo se va a comunicar la decisión, cuándo se va a comunicar la decisión, quiénes son los que van a tomar la iniciativa en cada uno de los procesos o pasos que haya para llevar a cabo esa implementación, etc. Luego entonces se ejecuta la implementación, ¿ok? Se lleva a cabo. Una vez que se lleva a cabo, es necesario evaluar los resultados, porque si antes proyectamos que mi resultado óptimo deseado era 1 y yo quiero llegar a ese destino, quiero asegurarme que ese va a ser la rectificación que me va a llevar y asegurar ese destino. Ahora yo tengo que evaluar si realmente eso fue lo que ocurrió o si eso es lo que está ocurriendo, porque hay decisiones que son definitivas y son inmediatas. Yo tomo una decisión y se cambia el curso del río y ya se ve el resultado. Pero hay otras decisiones que son también lentas porque ellas implican un cambio generalizado en distintas áreas. Entonces yo tengo que ir viendo si mi decisión está corrigiendo la circunstancia. Evalúo los resultados y allí yo tengo después entonces que evaluar mi decisión. Saber si esa opción que escogí realmente era la correcta o si viendo lo que está sucediendo en el momento, alguna de las otras opciones previas aplica mejor. Y entonces aquí la última parte que yo tengo que hacer es afirmar o rectificar mi decisión. Porque estoy a tiempo y errar es de humano, pero corregir es de Dios, es del sabio, es de las personas que están llenas de amor y que tienen el entendimiento que viene de Dios. Entonces tú y yo necesitamos ser humildes y si nos equivocamos, miren, esta decisión que yo creí que era la mejor, resulta que no lo es. Resulta que no lo es. Entonces necesitamos rectificar a tiempo. Entonces recuerde, ya cuando viene la implementación, establezca el plan. Cuándo se va a comunicar, cómo y por dónde, por qué medio se va a comunicar, quién lo va a comunicar, es decir, la decisión, cómo se va a implementar, es decir, cuáles son o quiénes son las personas encargadas de llevar a cabo, sea lo que sea la decisión, y entonces luego viene la implementación como tal, evaluar los resultados que se van dando después de la toma de decisiones, evaluar entonces la decisión, rectificar o afirmar nuestra decisión. Ese es el proceso de implementación. Otra cosa que necesitamos recordar es que en el tomar decisiones y en toda organización tenemos una pirámide de autoridad, pero también una pirámide que describe
los niveles para tomar decisiones. Y hay un nivel estratégico, hay un nivel táctico y hay un nivel operativo. Estratégico, táctico y operativo. En el nivel estratégico, que es el mayor, es el nivel superior donde se toman las decisiones estratégicas, es decir, donde se va a implementar y se va a generalizar y se va a generar el plan. Y casi siempre se lidia con las decisiones no programadas, con lo que sale nuevo, ahora qué vamos a hacer. Están allí para guiarnos. En lo táctico, tiene que ver ahora con el nivel medio, donde se toman decisiones tácticas, programadas y no programadas, pero que van dentro de ese nivel de lo táctico, lo que se pragmáticamente vamos a ejecutar dentro de nuestros planes. Y el nivel más básico o más bajo es el operativo. Todos son importantes. Aquí no se está hablando de importancia, sino de responsabilidad. El nivel operativo también es un nivel técnico donde se toman decisiones tácticas y programadas de ejecución. Entonces, en cada nivel hay decisiones que se tienen que tomar. Hay gerentes, o hay líderes, o hay sublíderes, o hay líderes laicos, hay líderes ministeriales llamados y comprometidos 100%. Y entonces todo eso es parte del proceso. Permítame finalizar este video de hoy tratando de poner en práctica un ejemplo de lo que es el proceso de las tomas de decisiones adecuadamente. Cuando nosotros recordamos, por ejemplo, en Hechos capítulo 6, los versículos del 1 al 7, la elección de los 7 diáconos, nosotros vamos a ver allí un proceso adecuado para la toma de decisiones. ¿Por qué? Si lo pueden revisar con calma, después sería estupendo. Pero había una preparación espiritual continua de los apóstoles. En los pasajes que ustedes tienen allí, el capítulo 2, versículo 42, el capítulo 4, versículo 31, 5, 41 al 42, ustedes van a darse cuenta que los discípulos, los apóstoles, siempre estaban en conexión con Dios, en una oración continua, se reunían, ayunaban. Ellos estaban claros de que estaba pasando algo hermoso, estaba naciendo la iglesia, estaba creciendo la iglesia y estaban surgiendo entonces situaciones nuevas para retarnos. Ellos tienen que definir cuál es el problema y ellos saben ya entonces que las viudas gentiles, recuérdense que ahí todos eran judíos, de trasfondo judío, pero había unas que eran judíos de segunda generación o que habían sido levantados fuera de Palestina y otros que eran netamente de Palestina, unos judíos puros de habla de su idioma hebreo y otros que podían ya claramente también tener la influencia greco-romana de la época. Entonces las viudas con ascendencia gentil estaban siendo desatendidas. El crecimiento numérico había sido bastante rápido, por lo tanto no podían darse abasto porque los apóstoles no podían hacer todo ellos solos. Entonces eso estaba generando una división entre gentiles y judíos, una división étnica, una división cultural. Ellos ven el problema. Los resultados que ellos querían, bueno, son obvios, que todas las viudas fueran atendidas, no entorpecer el crecimiento numérico, es decir, que esta circunstancia no fuera a retrasar la fluidez de lo que Dios quería hacer. Ellos obviamente querían evitar el problema cultural, lo vemos allí en los versículos 2 y 4 cuando lo remarcan. Ellos querían mejorar su servicio, querían ser más eficientes y eficaces en la atención y querían definir roles, porque repito, ellos no podían hacerlo todo. Entonces, declaran cuáles son los resultados. Luego, ellos tienen que recaudar información y los materiales pertinentes. Obviamente no tenemos información detallada de cómo ellos lo hicieron, pero ellos entendían lo que estaba ocurriendo. Y la implementación de su solución nos demuestra la sabiduría que Dios le dio. Ellos eran los 12, estaban ahí ya consultando al Señor, conversando, analizando, conversando con otros y se prepararon bien. Cuando viene ahora el proceso de tomar decisiones, cuando nosotros hablamos de tomar esas decisiones, sabemos que se tiene que hacer la lluvia de ideas, después se tiene que escoger la mejor opción, pero también se tiene que recoger toda la información clave. Y toda la información clave, y va en ese proceso, recogemos la información clave para hacer una lluvia de ideas, para escoger la mejor opción, y todo eso lo voy a poner acá en el punto 5 del ejemplo.
tenemos que ver la información que es teológica, es decir, que dice Dios acerca de este tema. Estadística, es decir, a ver qué sabemos de cómo esto ha sido tratado anteriormente, tanto por la empresa o la iglesia como por otros. Legalmente, cuáles son las implicaciones de tomar una u otra decisión. Históricamente, ahora tiene que ver no solo con la estadística, sino con eso, con la experiencia pasada, llamar a gente que haya podido haber experimentado esto, analizar cómo les fue, qué hubieran hecho mejor. Después viene una fuente de información financiera, cuáles son las consecuencias pros y contras de tomar esta decisión en cuanto al impacto económico que esto va a ocurrir. Organizacional, otra vez, la iglesia por su naturaleza no podía prestarse a la posibilidad de que hubiera una división, de que hubiera pleito, entonces ellos tenían que tomar las decisiones. Escogen la mejor opción, sabemos que fue entonces elegir 7 hombres de buen testimonio, con algunas características que nosotros sabemos que están allí. Entonces ahora viene la implementación. Ellos desarrollan un plan de implementación, ellos mandan a que se escojan, les da libertad al mismo pueblo a que escojan. Si ustedes miran los nombres de las personas que fueron escogidas, esos 7 diáconos, todos son con ascendencia gentil. Es decir, ya que las viudas gentiles eran las desatendidas, se encargaron de que fueran judíos con ascendencia gentil la que pudiera ayudarles a tomar la decisión y planificar cómo servir esas mesas. Ellos implementaron una política de trabajo, porque cuando leemos en Timoteo y en Tito los requisitos para ser un diácono, eso fue algo que sabemos fue resultado de este análisis que se hizo en Hechos 7. Ellos ahí consideraron que se debía hacer y luego quedó ya establecido cuál era la idea. Luego se hace la implementación. Y cuando pienso en la evaluación de la decisión y en la evaluación del proceso, si fue correcto o no, tengo que pensar en lo que ocurrió más adelante, porque tanto en Hechos 21:8 vemos todo el impacto positivo que hubo a raíz de la elección de los diáconos, por lo tanto los resultados fueron evidentemente favorables. Y luego veo en Hechos 15, cuando se tiene que tomar la decisión de qué hacer ahora con los gentiles que estaban recibiendo a Cristo, que se repitió un proceso parecido. Se consulta al Señor, se convoca a la asamblea, se recoge la información, se le da oportunidad de presentar las distintas perspectivas a cada quien, se analiza cuáles son los pros, a dónde queremos llegar. Entonces vemos como que se repite un proceso similar, lo que quiere decir que aprobaron este proceso. Si nosotros hacemos esto con calma, vamos a ser de bendición para los que están a nuestro alrededor. Necesitamos definir el problema, necesitamos analizar el problema, necesitamos evaluar las distintas soluciones. Tenemos que ahí, recuerden, ahí tenemos que recolectar la información, hacer una lluvia de ideas, tenemos que escoger la mejor opción, tenemos que, al escoger la mejor opción, poder aplicarla. Y eso es hacer un plan de implementación, de comunicación de lo que tenemos que hacer. Luego evaluar los resultados que se están dando y rectificar o afirmar que la decisión ha sido correcta. Con esto en mente, nosotros estamos llamados a poder ser más eficaces y eficientes al momento de tomar decisiones, al momento de ayudar a nuestra iglesia, ayudar a nuestro cuerpo espiritual a poder ser eficaz, a poder ser atinado al momento de tomar decisiones importantes. Entonces, recuerden, las decisiones no son impulsos, sino son resultado de un proceso donde tiene que estar presente siempre la presencia y la dirección de Dios. Espero que esto pueda ser de ayuda para usted y que realmente su ministerio y la iglesia pueda ser bendecido en gran manera. Gracias por su atención y seguimos semana a semana aprendiendo un poco más acerca del liderazgo.